Bueno, vamos a leer fragmentos de esta carta, no la vamos a leer toda. Es la carta más larga esta, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer unos cuantos fragmentos, tal vez no terminemos hoy. Bueno, muy bien. Vamos a ir rotando con los lectores, ¿sí? Así que se pueden ir ofreciendo tranquilamente. Tendremos que leer el saludo, los destinatarios, que sería del versículo 1 al 7 del capítulo 1. Bien. ¿Alguien podría leer? Yo empiezo, profe. Bueno, gracias. Hasta el 7. ¿Empiezo el capítulo 1? 1, 7, sí. 1, 1, Se 7. escucha bien. Se escucha Perfecto, bien, ¿no? perfecto. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado elegido para predicar el Evangelio de Dios, que por sus profetas había prometido en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nacido de la ascendencia de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad, a partir de la resurrección de los muertos, Jesucristo nuestro Señor, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe, para gloria de su nombre en todas las naciones, entre las cuales os contáis también vosotros, los llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios, llamados santos, que estáis en Roma, la gracia y la paz con vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, muy bien. Ahí tenemos el típico saludo. Se presenta, los destinatarios, el saludo de gracia y paz. Acá ya está prefigurado algo que va a estar desarrollado después durante el resto del escrito. Fíjense que habla de Jesucristo y habla de dos procedencias, de Cristo como verdadero hombre. Según la carne es hijo de David, y según el Espíritu de Santidad es hijo de Dios. Esta va a ser una tesis fundamental, sobre todo que se va a desarrollar con plenitud en el capítulo 8. Romanos 8 va a ser el punto más profundo espiritualmente hablando y doctrinalmente hablando de este escrito, Romanos 8. ¿Por qué? Bueno, porque casualmente se va a ver ahí la noción de adopción filial. No se es hijo de Dios por naturaleza humana, se es hijo de Dios por la gracia, fruto de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Que no se pierda nunca de vista esto en la formación de ustedes, en la catequesis que impartan, en la docencia en teología. Se es hijo de Dios por el Espíritu derramado, no por venir al mundo así nomás se es hijo de Dios. A veces esto se desdibuja cuando no se predica mal, ¿sí? No somos hijos de Dios por naturaleza. Somos hijos de Adán por naturaleza. Acá va a estar claramente la idea de Adán terrenal y Adán celestial. Pablo le llama Adán celestial a Cristo. Todos somos hijos de Adán terrenal, pero no de Cristo, no hijos de Dios. Somos hijos de Dios por el bautismo. Muy bien. Bueno, vamos a saltar en el capítulo 1 al versículo 18. Gustavo, si podés seguir ayudándonos, leeríamos Sí, sí, profe. Arranco del 18. 18 al 32. Ok. Pues la ira de Dios
se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, de los que en su injusticia aprisionan la verdad con la injusticia. En efecto, lo cognoscible de Dios es manifiesto entre ellos, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las obras, de manera que son inexcusables por cuanto, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entonecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecer su insensato corazón, y alardeando de sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible, y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por esto los entregó Dios a los deseos de su razón, a la impureza con que deshonran sus propios cuerpos, pues trocaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por lo cual los entregó Dios a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza, e igualmente los varones, dejando el uso natural de la mujer, se abrazaron en la concupiscencia de unos por otros, los varones de los varones cometiendo torpezas, y recibieron en sí mismos el pago debido a su extravío. Y como no procuraron conocer a Dios, Dios los entregó a su reprobo sentir, que los lleva a cometer torpezas y a llenarse de toda injusticia, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, dados al homicidio, a contiendas, a engaños, a malignidad, chismosos, a calumniadores, a abominadores de Dios, ultrajadores, orgullosos, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a los padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, conociendo la sentencia de Dios, que quienes tales cosas hacen son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que aplauden a quienes las hacen. Bueno, parece que Pablo estuviera con el diario de esta mañana, ¿no? Hace 2000 años. Miró internet. Atención con las corrientes teológicas modernistas que nos quieren convencer de que el Evangelio servía para esa época y que hoy hay que hablar de otra manera al mundo, porque el mundo ya no escucha más este tipo de cosas y hay que adaptarlas al hombre de hoy. Pablo está hablando hace 2000 años de cosas que vuelvo a repetir, por eso un poco me tomo el atrevimiento de hacer el chiste cuando está sonando la palabra de Dios, que esto de las transgresiones, del uso antinatural de la sexualidad, de que se abracen mujeres con mujeres y hombres con hombres, no es nuevo. Es de siempre. La codicia, la rebeldía, la infamia, la jactancia de todo esto es tan vieja como el mundo. No hay cosas nuevas en el mundo, como decía Salomón. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Salomón dice eso en el Eclesiástico? Nada nuevo hay bajo el sol. ¿Quién será Mary? Perdón, que la tengo ahí por entrar. ¿La hermana será? Es Tamara, la hermana de Tamara. Ajá. Estará tratando de entrar Tamara. Claro, claro. Bueno,
Muy bien. ¿Pudiste entrar, Tamara? Andás con problemas. No sé, pobre, si pudo entrar. Bueno. Seguimos y esperemos que pueda entrar. Igual está siendo grabado esto. Bueno, habría mucho para decir acá, sobre todo que ustedes están formados en la filosofía también. ¿Mm? Les está hablando a los gentiles, a los pueblos que no han conocido la revelación, pero sí, por su conocimiento, por su ciencia, por su filosofía, Dios de algún modo se les ha manifestado. ¿Mm? Recordemos que, sin ir más lejos, este Mediterráneo oriental, ya desde Aristóteles, tiene en su filosofía planteada la existencia de un único Dios. Por más politeístas que fueran, Aristóteles con su filosofía llega a la idea de un ser principio y fin de todas las cosas. Ahora, aquí en el versículo 24 se ve claramente lo que muchas veces aparece como el misterio del mal que Dios permite. No que el mal que Dios causa, sino el mal que Dios permite que se genere en pos de un bien posterior. Versículo 24. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Dios permite, los deja que se entreguen, que le den la espalda y que sufran las consecuencias que van a sufrir por haber hecho esto. ¿Mm? Bajo este signo se entiende todo el misterio, o gran parte, teológicamente hablando, el misterio del mal que Dios permite. Fíjense en el 28. Como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Y ahí empieza. Algunos comentadores de esta carta dicen que la cantidad de pecados que Pablo empieza a describir a partir del versículo 29 tiene que ver porque además él está escribiendo esta carta desde Corinto. Corinto de por sí, nosotros ya lo hemos visto, es una comunidad muy complicada, ¿sí? Es un doble puerto, por lo tanto se sabe ya por crónicas de esa época, extrabíblicas, que Corinto era una ciudad dada a altísimo grado de pecado y de variantes de pecado. Cuando uno lee las cartas de Clemente Romano, de Clemente de Roma, a los corintios, siguen los mismos problemas. Siguen existiendo los mismos problemas en el siglo II con esa comunidad. ¿Está? Vuelvo a repetir. Ahí está el tema de la libertad, ¿no, profe? El tema Claro, de la libertad del hombre, digo. clarísimamente. Elige o seguir o no seguir. Mm. Y las consecuencias mismas de sus actos van a ser su castigo, sin necesidad que Dios castigue. No, Sus no. consecuencias mismas van a ser su castigo. Exactamente. ¿No? Sí, sí, ese mal uso de la libertad. Exacto. Lleva indefectiblemente una consecuencia. ¿Mm? Claro que sí. Acá Pablo lo que está haciendo, en una visión un poquitito más de arriba, Pablo lo que está mostrando es ahora a los gentiles y a los judíos que los dos están tan perdidos de Dios, el uno y el otro, que si no es por Jesucristo, están tan empecatados el pagano como el judío. Esto es lo que va a tratar de mostrar. Ahora en el fragmento que vamos a leer, vamos a ver que le va a hablar a los judíos. ¿Está? Y claro, es muy importante esto que dice Gustavo, por supuesto, es de la libertad. Desde la libertad que esto sucede. ¿Sí? Exacto. Siempre que, les digo porque yo vuelvo a darle vuelta a lo mismo, ¿no? En la catequesis aparece mucho el problema del mal como problema a explicar. Y no pueden olvidarse nunca la dimensión de libertad. Es la libertad que Dios permite a la criatura racional, tanto al ángel, o a la criatura espiritual, tanto al ángel como al hombre.
Por eso sucede, por eso viene el mal en el mundo. Por eso entra el mal y la muerte. ¿Mm? Bueno, vamos al capítulo 2. Habría que leer ahora la contraparte para los judíos, ¿sí? Vamos a leer del versículo 1 al 11 del capítulo 2, por favor. ¿Quién puede leer? ¿Sigo? Si Bueno, querés, con todo gusto. del 2 al 11, profesor. Del 2:1 al 11. Bien. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo mismo en que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, ya que haces eso mismo que condenas. Pues sabemos que el juicio de Dios es conforme a la verdad, contra todos los que cometen tales cosas, oh hombre. Y tú piensas tú que condenas a los que esos, esos hacen y en todos lo haces tú, no lo haces tú, que escaparás al juicio de Dios? ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, desconociendo que la bondad de Dios te trae a penitencia? Pues conforme a tu dureza y a la impenitencia de tu corazón, vas atesorándote ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, que dará a cada uno según sus obras, a los que con perseverancia en el bien obran buscar la gloria, el honor y la incorrupción de la vida eterna, pero a los contumaces, rebeldes a la verdad, que obedecen a la injusticia, ira e indignación, tribulación y angustia sobre todo el que hace el mal, primero sobre el judío, luego sobre el gentil, pero gloria, honor y paz para todo el que hace el bien, primero para el judío, luego para el gentil, pues en Dios no hay acepción de personas. Gracias. ¿Por qué les parece que está más comprometido primero el judío y después el gentil? Tanto para bien como para mal en la retribución. ¿Por qué estará primero el judío? Porque es el elegido, es el pueblo elegido. Es Ajá. aquel quien Dios puso, al pueblo que llamó, quien puso su mirada, su gracia Ujú. para revelarse. Ahí está, en lo último está sobre todo, ¿no? Dios le ha No, Jesús, revelado. Tiene mayor claro, conocimiento el judío. Por lo tanto, si tiene mayor conocimiento, tiene mayor responsabilidad. claro. Es lo que vos decías, Gustavo. Tiene mayor libertad, porque tiene mayor discernimiento, o debería tenerlo. ¿Mm? Acá el que más sabe, más responsable tiene que ser. ¿Mm? Claro, claro que sí. Bueno, muy bien. Saltamos al versículo 17, en el mismo capítulo 2. Vamos a leer, por favor, 2:17 al 29. Ahora sí, ahí abrí el micrófono. Hoy me reía porque yo le decía que iba a leer y usted no me escuchó y ponía el micrófono cerrado. Y con el micrófono cerrado no creo que te pueda escuchar. No, nos reíamos conmigo que estaba escuchando de acá y él se Muy reía bien. también. Bueno, Bueno, ahí lo leo. 2:17 al 29. gracias. Pero tú que te precias de ser judío, tú que te apoyas en la ley y te glorias en Dios, tú que dices conocer su voluntad e instruido por la ley, pretendes discernirlo mejor, presumiendo ser guía de ciegos y luz para los que andan en tinieblas. Tú que instruyes a los ignorantes y eres maestro de los simples, porque tienes en la ley la norma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a los otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que hablas contra el robo, también robas. Tú que condenas el adulterio, también lo cometes. Tú que aborreces a los ídolos,
saqueas sus templos. Tú, que te glorias en la ley, deshonras a Dios violando la ley. Porque como dice la Escritura, por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. La circuncisión es útil si practicas la ley, pero si no la practicas, es lo mismo que si fueras un incircunciso. Al contrario, el que no está circuncidado, pero observa las prescripciones de la ley, será tenido por un verdadero circunciso. Más aún, el que físicamente no está circuncidado, pero observa la ley, te juzgará a ti, que teniendo la letra de la ley y la circuncisión, no practicas la ley. Porque no es verdadero judío el que lo es exteriormente, ni la verdadera circuncisión es la que se nota en la carne. El verdadero judío lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón, la que se hace según el Espíritu y no según la letra de la ley. A este le corresponde la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Bueno, hasta ahí el panorama de mostrarle tanto al pagano gentil como al judío que los dos están empecatados. El judío, por más que haya sido depositario de las promesas y de la ley de Moisés, lo que está diciendo Pablo acá, en esa incoherencia que está a partir del versículo 21, perdón, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes, predicas no robar y robas. No le está hablando solamente a un incoherente, a un canalla que dice una cosa y hace la otra, sino que lo que le está diciendo es que esa ley que se enseña, que se recibió y se guarda, es incumplible. Aunque se quiera, humanamente es imposible de cumplirse en su totalidad. Por eso que iguala al judío con el gentil. Cada uno a su manera no pudo llevar a la vida del espíritu lo que conoce con la mente, ya sea por vía de la filosofía, ya sea por vía de la ley. Al griego, como decía Clemente de Alejandría, un poco más adelante, al pagano Dios le habló por el Logos y al judío le habló por la Torá. Pero no bastó que Dios les hablara naturalmente, porque no nos olvidemos que la ley del Sinaí es un medio natural de conocimiento, no sobrenatural, por más que hablara Dios con Moisés. Es un camino natural, la Torá, y es otro camino natural, la filosofía. Solamente cuando la palabra de Dios se hace carne y habita entre nosotros, esa palabra con mayúscula es capaz de meterse en el corazón del hombre, redimirlo, sanarlo, y por el don del Espíritu, no por otra cosa, hacer que lo otro sea cumplible. Esta es la gran tesis de Pablo, la tesis de la justificación por la fe. La fe es un don interno que transforma el espíritu y el corazón y lo circuncida realmente, no como un signo exterior, sino como una marca en el alma. Es un sello el bautismo, sin el cual es imposible clamar Abba, Padre. Esto es lo que dice Pablo. Ojo, porque por ahí andamos escuchando, leyendo que somos todos hijos de Dios. No, señor. No. Un budista no tiene la filiación adoptiva. No, no la tiene. Un hombre que ha rechazado el bautismo no es hijo de Dios. No. Es hijo de Adán. Claro que sí. No tenemos revelación de otra cosa, ¿eh? Esto no es una cosa que se nos ocurra a nosotros, predicarla o decirla o enseñarla.
Esto es lo que Dios dice de sí mismo. Acá está. Bueno. Hasta ahí el Profe. panorama de igualación. El judío y el gentil están tan lejos de cumplir la ley y de ser gratos y agradables a Dios. Los dos van a recibir, según sus obras, no la salvación, no la redención. Hasta que esta palabra no se haga carne, habite entre nosotros, y por la fe en Jesucristo, ahí sí haya verdadera justificación. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Clarísimo. Bueno, vamos de lleno al tema de la justificación. Podremos escuchar la perícopa que va de 3:21 a 4:25. Acá vamos al corazón de la carta, ¿eh? 3:21 a 4:25. 21 a 4. ¿Quiere que siga leyendo o alguien más Por quiere...? favor. Sí, podemos seguir. Quedan 7 Yo no minutos tengo problema. en esta primera parte. Bien, 3:21, acá está. A 4:25. Vamos. ¿Este es el 21? Sí, está bien. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de expiación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia. En el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero, ¿en virtud de qué ley se excluye este derecho? ¿Por la ley de las obras? Sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de esa misma fe. Entonces, ¿por medio de la fe anulamos la ley? Ni pensarlo. Por el contrario, la confirmamos. ¿Y qué diríamos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si él hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios, y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como algo que se le debe. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso David proclama la felicidad de aquel a quien Dios confiere la justicia sin las obras, diciendo: felices aquellos a quienes fueron perdonadas sus faltas y cuyos pecados han sido cubiertos. Feliz el hombre a quien Dios no le tiene en cuenta su pecado. Pero esta felicidad, ¿es únicamente para los que han sido circuncidados o también para los que no lo han sido? Consideremos lo que ya dijimos. A Abraham le fue tenida en cuenta la fe para su justificación. ¿Cuándo le fue tenida en cuenta? ¿Antes o después de la circuncisión? Evidentemente antes y no después. Y él recibió el signo de la circuncisión como sello de la justicia que alcanzó por medio de la fe antes de ser circuncidado. Así, llegó a ser padre de aquellos que, a pesar de no estar circuncidados, tienen la fe que les es tenida en cuenta para su justificación. Y es también padre de los que se circuncidan, pero no se contentan con esto, sino que siguen el mismo camino de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En efecto, la promesa de recibir el mundo en herencia, hecha a Abraham
y a su posteridad no les fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Porque si la herencia pertenece a los que están bajo la ley, la fe no tiene objeto y la promesa carece de valor, ya que la ley provoca la ira y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham. No solo quienes lo son por la ley, sino también quienes lo son por la fe. Porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura. Te he constituido Padre de muchas naciones. Abraham es nuestro Padre a los ojos de Él en quien creyó. El Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se había anunciado. Así será tu descendencia. Su fe no flaqueó, al considerar que su cuerpo estaba como muerto, era casi centenario, y que también lo estaba el seno de Sara. Él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Pero cuando dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Bueno, muchísimas gracias Liliana. Hola Nico. Santiago está entrando a entrar de vuelta. Nos queda menos de un minuto nos queda. Vamos a hacer así. Vamos a bajarnos de acá y a subirnos otra vez. Comentamos este fragmento, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Bueno, nos vemos en un segundito.